Hoy creo que es un pasaje el que vamos a meditar, que los niños creo que también lo conocen. Es el conocido libro de Josué. Y el principio del libro de Josué, que es todavía más conocido. Josué capítulo 2. Antiguamente, pero no hace tanto, los sábados por la tarde, y de esto Ana seguro que se acuerda también, los sábados por la tarde había un espacio de televisión, en la primera de televisión española, que se llamaba Sesión de Tarde o Primera Sesión. Sí, ¿verdad? Donde solían echar o pasar películas de las que llamábamos del oeste. Los western de ahora. Las películas del oeste que se llamaban hace poco. A mí me encantaban. Aunque ahora no lo pueda confesar porque dicen que eso es de viejunos. Recuerdo una de tantas que se titulaba Tambores Lejanos. Tambores Lejanos, ay, con Alan Ladd y con Charles Bronson. Dice que en 1870, poquito después de la guerra civil norteamericana, que acabó en el 65, pues el presidente de los Estados Unidos, en aquella época era Ulysses Grant, envió a un tal Johnny Mackay, que estaba protagonizado por el actor Alan Ladd, pues encomendó la misión de ir al estado de Oregón, donde una tribu india había salido de la reserva al mando del capitán Jack, que era el Charles Bronson, y habían abandonado la reserva y habían arrasado todo a su alrededor. Y en la banda sonora de esta película se escuchaban en la lejanía y reiteradamente los tambores que los indios tocaban para llamar a otros de otras reservas, de otras tribus, para que se levantaran en guerra contra los rostros pálidos. Wow, esas películas, qué buenas. Pero imagina que hoy, precisamente, te encuentres en una situación similar en la que los rumores de una invasión, en una invasión inminente, vas a ser invadido y además por un enemigo, y son rumores ciertos. Y no solo eso, sino que te tienes que preguntar, ¿qué vas a hacer si el enemigo se te echa encima? Y es cierto que se te va a echar encima. ¿Y qué vas a hacer cuando te preparas para enfrentarte a un enemigo contra el que no tienes absolutamente nada que hacer? No vas de ninguna manera a tener la victoria sobre ese enemigo. ¿Qué harías? Pues el pasaje que vamos a leer a continuación nos prepara precisamente con esa situación a la que se tuvieron que enfrentar los protagonistas de esta historia. Y era una invasión que encontramos en Josué capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 24. Una invasión inminente, los tambores de guerra que se cernían contra la ciudad de Jericó. Y en esta mañana vamos a tratar de considerar que debes saber dos cosas antes de ser invadido. Y lo vamos a ver en este pasaje que vamos a leer a continuación. Dos cosas que debes saber antes de ser invadido. Y dice la palabra del Señor. Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer
había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de nosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, tu sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que les perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendiendo del monte, y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén. Dos cosas que tienes que saber antes de ser invadido. Y en este capítulo vamos a ver que la primera de estas dos cosas es que la invasión es segura e inminente. No hay escapatoria. Eso lo vamos a ver en los versículos del 1 al 7. Y en adelante, hemos leído hasta el 24, pero llegaremos al 21, en el contexto. Leeremos en el 8, del 8 al 21, cómo debe ser tu actitud. Es la otra cosa importante. ¿Cómo debe ser tu actitud ante la invasión? La invasión es segura, es inminente. Y además debes saber cómo estar preparado para esa invasión. Y el resumen del capítulo podríamos
decir que son 24 versículos, 727 palabras. ¿Y cómo resumirlo? Pues lo podríamos resumir en tan solo 24 palabras. Misión de los espías en Jericó. Su encuentro con Rahab. Y promesa de salvación para ella y su familia si guardan silencio al respecto. Y con esto podríamos dar por terminado el servicio, la predicación, que esta tarde hay mucho trabajo y seguramente hay que preparar todavía las cosas de última hora. Pero ya que estamos, vamos a aprovechar unos minutos para indagar en este texto qué es lo que nos quiere decir el Señor, a sabiendas de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre sea perfecto, el hombre de Dios, preparado para toda obra. Hermanos, sabiendo esto, ¿qué nos puede decir esta mañana estos 24 versículos? O te podrías preguntar algo más personal. ¿Qué relevancia tiene para ti esta historia del Israel antiguo? ¿Qué nos puede aportar este capítulo 24? ¿Qué relevancia puede tener una historia antigua para nosotros? Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un filósofo español, Jorge Santayana, que acuñó una frase muy famosa. Un pueblo que no conoce su historia está abocado a repetirla. Por eso esta mañana este capítulo, por un lado, nos va a enseñar que al igual que los cananeos del siglo XIII a.C., también tú estás expuesto a una invasión que es segura y es inminente, y es lo que la Biblia llama el juicio de Dios contra todos, hacia todo ser humano. El juicio de Dios hacia todo ser humano es seguro. Y es inminente, porque en los tiempos del Señor es también inminente. Fijaos lo que dice Hebreos 9:7. Está establecido para los hombres que mueran solo una vez. Y después de esto, el juicio. Eso es seguro. Pero este capítulo también nos va a enseñar, en segundo lugar, cuál debe ser tu actitud para que puedas salir bien parado de este juicio y al mismo tiempo poder guiar a otros de forma segura y confiable a que también estén preparados para el juicio. Y el primer punto es que la invasión es segura e inminente, tal y como era para los cananeos. Aquella invasión iba a ser segura e inminente. Y eso lo vamos a ver en estos primeros 7 versículos. Vamos a ver en estos primeros 7 versículos un contexto prebélico. Un contexto en el que todos están convencidos que la guerra se les echa encima. Por eso, en este primer parte, vamos a ver que había 2 espías que tenían una misión muy determinada. Nos dice el versículo 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Sittim, literalmente quiere decir bosque de acacias. Estaba a unos 11 kilómetros al otro lado del río Jordán. Y ahí estaban acampados el ejército de Israel. 11 kilómetros es muy poquita distancia. Y teniendo en cuenta que todo era llano cuesta arriba, porque Jericó estaba en la parte de abajo, pues probablemente que ese ejército, ese campamento, ese bosque de acacias, se podía ver desde las murallas de Jericó. Todo aquello es muy raso. Según Números 26:51, ese ejército estaba compuesto por más de 600.000 hombres de guerra. 601.730 hombres. Abultarían algo, ¿no? Se les vería de lejos. Aunque solo fuera a encender las cocinas o los fuegos para calentarse, seguro que ya los de Jericó los estaban viendo. 11 kilómetros. Porque
Además, el contexto de ese campamento estaba acechando la ciudad de Jericó, que en aquella época, y años más tarde, era la ciudad más importante de la zona. Jericó estaba a 228 metros bajo el nivel del mar. Es la ciudad más baja, o que está a menor nivel bajo el nivel del mar y del mundo. Y además, todavía hoy sigue siendo la única o la ciudad más antigua que de una manera ininterrumpida es la ciudad más antigua del mundo que todavía está habitada. Ahora la Jericó moderna se ha desplazado un poquito, pero sigue existiendo Jericó y sigue estando habitada. Pues ya en aquella época, aquellos habitantes se estaban exponiendo a este ejército. Es un contexto prebélico muy evidente, tanto para los militares que estaban esperando a la señal de invasión, como para los habitantes de Jericó que sabían que iban a ser invadidos. ¿Y qué misión tenían esos dos espías? Esto es como las películas de los espías, es la vida misma, no hace falta ir a la ciencia ficción. ¿Qué misión tenían? Obtener información de la tierra. Los envió Josué, reconoced la tierra y a Jericó, o como dice la versión de las Américas, especialmente a Jericó. La misión de estos hombres no era otra que saber los obstáculos a los que se iban a enfrentar o que iban a encontrar, saber a las gentes a las que se iban a enfrentar y preparar la estrategia adecuada para poder llevar esa invasión correctamente. Además nos dice la palabra del Señor que Josué los envió secretamente. Evidente, si son espías no vas a publicar en el BOE que aquí mandamos a 2 espías para que sean completamente reconocidos por todo el mundo. Bueno, sí y no. Josué probablemente estaba recordando la misión de espionaje a la que fue él enviado junto a Caleb y con 10 espías más. Y una misión que, si nos vamos al libro de Números, capítulo 13, vamos a ver que esa misión le faltó ser publicada en el BOE. Porque lo sabían, eran 12 príncipes, las 12 tribus de Israel sabían que iban a ser enviados. Una misión que luego a su regreso, esos espías no dieron las novedades al comandante militar, las dieron al comandante militar en aquel tiempo Moisés, y además lo dieron a todo el pueblo. Si leemos los versículos 2, 26, 30, 32 y 33 del capítulo 13 de Números, os daréis cuenta que ahí, menos secreto, todo. Y probablemente, pues ese fue el fallo que identificó Josué y dijo: esta vez el pueblo no se va a enterar de que estoy enviando espías, para que todo sea en secreto, para que no haya dudas, para que nadie se venga a tener temor o miedo. Una misión de reconocimiento estratégica y secreta. Ahora bien, ¿dónde entraron los espías cuando llegaron a Jericó? ¿En casa de quién? De Rahab, una ramera. Es decir, entraron en un burdel. ¿Por qué entraron en un lugar tan sórdido como ese? Bueno, pues hay algunas razones prácticas muy interesantes que desde luego no era el pecado. Era un lugar público y discreto. Y al mismo tiempo tenían libre acceso los varones. Y además apropiado para huir fácilmente, porque si nos vamos al versículo 15, ¿dónde estaba esa casa? En la muralla. Y de la muralla, con una cuerda, esos mismos hombres podían huir. Era el lugar idóneo para obtener la información. Nadie te iba a preguntar quién eras. Ahí se hablaría de todo, porque había hombres de todo tipo. Las mujeres también estaban, evidentemente, informadas de todo tipo de cosas. Así que era el lugar idóneo para entrar, para informarse y para, llegado el momento, escapar con seguridad, como hemos visto en el texto. Pero los versículos 2 y 3 nos dicen también que era un lugar idóneo para el espionaje y el contraespionaje. Dice el versículo 2, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Era un sitio con muchas ventajas, pero también con sus desventajas, porque ahí
se juntaba todo tipo de espías. Hasta ahora la historia parece ahí interesante, de película o de Guerra Fría, o de historias de las que hasta hoy mismo están ocurriendo en los servicios secretos. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero además aquí entra en protagonismo una mujer, Rahab. Rahab vemos que va a salvar a los espías. Los versículos 4 y 6 nos dice cómo hizo para salvar a los espías. Y en los versículos 15 y 16, el acto de salvarlos, de hacerlos descolgar por una ventana. Así que, ¿cómo hizo Rahab para salvar a los espías? Con una mentira, como decíamos en nuestra época, una mentira podrida. Una mentira descarada. Y decimos, ¿es que hay ocasiones en que los creyentes podemos mentir? Es que no. Esto es una historia bélica, una historia de seres humanos donde ocurren muchas cosas, pero no todas son buenas, porque la profesión de Rahab tampoco era la ideal. Es una historia donde nosotros nos podemos ver reflejados con los luces y con las sombras de esta historia. Y definitivamente, si nos vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 16, mentir es pecado. Dios no admite la mentira. Y no le pongamos excusas, ni le pongamos aquello que en nuestra cultura también se dice, la mentira piadosa. No hay mentira delante de Dios, porque como dice Tito 1:2, Dios no puede mentir. Y Dios aquí no está reconociendo la mentira de Rahab. Ahora vamos a ver qué es lo que realmente reconoce Dios. Dios reconoce la fe, no la mentira. Y si nos vamos a Hebreos 11:31, hablando de Rahab, no se está hablando de Rahab de qué bien mintió y cómo le salvó el pellejo a los espías de Dios. No, se está salvando, se está reivindicando ¿qué? La fe de Rahab. La fe de Rahab. Hebreos 11:31 dice la palabra del Señor. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No se reivindica nada más que la fe de Rahab. Por otro lado, también es cierto que Dios no tolera ningún tipo de pecado. Por eso en Romanos el apóstol Pablo tiene que decir, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron. Todos estamos incluidos en aquella lista de ser destituidos de la gloria de Dios. Y así se puede poner también de manifiesto que como Rahab, como toda Jericó, todos necesitaban salvación. ¿Y qué ocurre en esta última parte de nuestra lectura, de ese ambiente prebélico? Juego de espías, el rey, persecuciones, mentiras. Pues el versículo 7 y el 22 nos narran cómo escapan los espías y cómo el rey acaba persiguiendo fantasmas. Dice el versículo 7, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Era lo lógico. Precisamente la casa de Rahab daba hacia el río Jordán. Y lo más fácil y más rápido que hubiera sido para los espías es correr más rápido que sus perseguidores buscando los vados. Los vados aquí es los lugares de menos fondo por donde acostumbraban a pasar los ríos cuando no había puentes. Pero Rahab, ¿qué les dice el versículo posteriores? Id hacia los montes, hacia el oeste, justo en dirección contraria para despistarlos. Y luego cuando pase el tiempo y os dejen de seguir, entonces os vais hacia los vados. Y fue así lo que ocurrió. Y el rey acabó persiguiendo fantasmas y no los capturó. Es un ambiente prebélico que queda ilustrado con aquel pasaje de Ezequiel en el que capítulo 33, versículo 1 al 5 nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. ¿Cómo nos ilustra esta historia? Hijo de hombre, habla a los hijos
del pueblo y diles: cuando trajere espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo oyere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Esto es lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos. Aquí tenemos dos personajes. Por un lado, el rey de Jericó, que representa a toda la ciudad de Jericó, y por otro, a Rahab. Están involucrados en las mismas circunstancias, la guerra. Y hay un toque de corneta o de trompeta. El atalaya le está diciendo: viene la guerra. Pero qué diferente reaccionaron la una de los otros. ¿Cómo aplica esta historia antigua de un pueblo lejano para nosotros hoy? Pues podríamos resumirlo en el refrán castellano: el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. Nosotros también, todos los seres humanos, habremos de enfrentar el juicio. Y el juicio es inminente, el juicio es seguro, es el juicio del que nos habla Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. No hay nada más cierto, hermanos, o amigos, si no tienes a Cristo, no hay nada más cierto que la verdad. Y aunque la queramos negar, o aunque queramos poner nuestra verdad, solo hay una realidad, que es lo que nos describe Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y vamos a ver cómo, si el juicio es inminente, si la invasión es inminente, si esto es así de seguro, ¿qué tenemos? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y esta es la segunda parte de este sermón. Si primero hemos visto que la invasión es segura e inminente, vamos a ver ahora de los versículos 8 al 21 cuál debe ser, qué tienes que conocer, cuál debe ser tu actitud con respecto a la invasión. Y aquí vamos a ver brevemente cuál es el contenido de la conversación de Rahab. Y en primer lugar, ¿cuál tiene que ser tu actitud respecto a esa invasión que te viene, o sí, que nos viene, o sí, es, en primer lugar, teme de verdad. Teme de verdad. Ten temor. El temor de los cananeos, desde luego, era real. Lo tenían clarísimo. Los 600.000 que tenían ahí a 11 kilómetros no estaban haciendo un picnic. Esos iban a cruzar el río. Iban a comerse la ciudad de Jericó y todo lo que pillaran por delante. Ellos temían de verdad. Era el estado emocional, el terror, el miedo, la gran angustia emocional que ellos sentían por los que le venía encima. Bien, es cierto que los cananeos estaban temiendo a ese ejército de 600.000 hombres. Pero ¿por qué temían? ¿Por qué Rahab manifestó ese temor que tenía todo su pueblo, incluido ella? Dice el versículo 9, el Señor os ha dado la tierra.
Es que esto ya no nos pertenece. El Señor os ha dado la tierra. Estoy segura de ello. Ellos sabían que un Dios más poderoso que todos sus dioses iba a comérselos. Y todos estamos enfrentándonos, seguro, hacia el final de la vida. No sabemos cuándo llega. Pero de una u de otra manera sabemos que eso llega. Y eso da temor. Y da temor cuando no sabes cómo vas a enfrentar esa situación. Y dice los versículos 9 y 24 que el corazón de ellos desmayaba. Desmayaba es muy gráfico, porque literalmente quiere decir que se derretía. Es la falta de resistencia cuando se ejerce presión. Tú coges un bombón en invierno, lo aprietas y dices, hasta cuesta trabajo masticarlo cuando está terso, con buena temperatura. Ahora, cógelo en verano y haces así. Es justo el corazón, la descripción gráfica de cómo era el corazón de aquel pueblo. Estaba que no servía para nada, se derretía con solo pensar en lo que les venía encima. Dice a este respecto que ellos desmayaron. Y desmayaron, como dice Amós capítulo 9, versículo 5. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y la derretirá. Y se derretirá y llorarán todos los que en ella moran. Así es el poder de Dios con todas las cosas. No hay nada en el planeta Tierra que pueda resistir su poder y no se derrita entre sus dedos. A eso se enfrentaba Rahab. Y dice también el profeta Nahum 1:5, los montes tiemblan delante de él, delante de Dios, y los collados se derriten igualmente, no pueden ofrecer resistencia. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Esa es la situación que tenían los cananeos, enfrentando lo que tenían delante, y eso es, aunque lo quieras negar, aunque como creyentes queramos negar que somos tan autosuficientes, así es nuestra posición delante de Dios. ¿Qué te causa temor? ¿Qué te causa temor? Piensa en realmente qué te puede causar temor. ¿Ante qué circunstancias te derrites de miedo? ¿Te inquietas? Aparte del calor murciano. Pero no es miedo, es solo temperatura. Pero, ¿qué te derrite? Enfermedades o el temor a ellas, la familia, su bienestar o sus problemas, los estudios, el trabajo, incertidumbre, problemas en la iglesia. De todo eso seguro que nos causa inquietud. Pero mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 10:28. Solo hay una persona, alguien al que realmente se le debe temer. Por eso, teme de verdad. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teme de verdad. Pero también, qué bendición para los que estamos en Cristo. Porque este tipo de exhortaciones nos tienen que llevar hacia nuestra seguridad. Nosotros no estamos en el lado del rey de Jericó. Nosotros estamos en la confianza de la fe de Rahab. Y como dice Romanos 8, 31, 39, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, Señor. El Señor, animémonos, hermanos, porque no hay nada que nos pueda separar de su amor. Ahora bien, ¿estás en Cristo? Esa es la pregunta que te tienes que hacer esta mañana. Porque si no estás en Cristo, teme de verdad. Y teme de verdad porque estás en peligro.
Aquellos no es que estaban inventándose el peligro, no es que había llegado aquel ejército y decían, ¡puh! Simplemente por número nos van a arrear. No. ¿Por qué estaban ellos? Eran conscientes de ese peligro. Pues eran muy conscientes, como dice el texto, porque hemos oído lo que Jehová había hecho con ellos. Tan solo hacía 38 años que ellos habían oído cómo la gran potencia de Egipto, muy cercana de ellos, se había arruinado económicamente y su ejército había desaparecido bajo las aguas del mar. Pero aquí Rahab lo que está recordando no solo es lo que seguramente llevaba en su mente, la ruina de Egipto y la pérdida de todo su ejército. Aquí estaba recordando que Dios había abierto el mar de cañas para que pasaran en seco su pueblo. Y eso hacía solo 38 años. Y claro, ellos estarían pensando, ¿y este río Jordán va a ser un obstáculo para ese Dios? No había obstáculo. Ellos tenían el río Jordán y en otras circunstancias, sabemos lo que ocurre cuando hay un río en un frente bélico. Hay un espacio entre los dos enemigos que es muy difícil de salvar. Pero ellos habían dicho, si les abrió el mar de cañas, si les abrió el mar rojo, ¿qué va a ser este río? Aunque ande en estas fechas desbordado. Pero ellos no solo estaban recordando lo que había ocurrido una generación atrás. Ellos eran conscientes, seguramente 1, 2 o 3 años atrás, para las fechas exactas luego le preguntáis a Ismael, lo que había ocurrido con los reyes amorreos. Lo que había ocurrido con los reyes amorreos. Y ellos dicen, habéis destruido a Sehón y a Og. Y eso había sido hacía muy poquito tiempo que había ocurrido. Y ellos sabían que esos eran los vecinos del otro lado del río. Y eran conscientes que eso había ocurrido, porque no quedaba ni un vecino con vida. Habéis destruido por completo, dice la Biblia de las Américas. Destruir por completo, literalmente quería decir dedicar al anatema. Dedicar es el verbo que se utiliza en el Antiguo Testamento para tomar algo, ofrecérselo a Dios para que Él tenga el uso exclusivo. Pero además con una connotación. Dedicar al anatema tiene la connotación de que Dios iba a tener el uso exclusivo para destrucción. Es decir, que aquí no iba a ser una invasión como la que vemos más tarde en el libro de Jueces, de rapiñas, entro, te quito la cosecha, te quito los animales, te puedo llevar de esclavo, algunos mueren, pero no, ellos eran conscientes que aquí no iba a ser una guerra de este tipo, iba a ser una guerra de destrucción total, seguro de todos los seres humanos. Luego quizá había varios tipos de dedicación, pero sobre todo si aprovechaban los bienes materiales, lo que eran los metales preciosos. En otras dedicaciones también se quedaban con los ganados. Pero aquí lo que habían visto con Sehón y con Og, ¿qué había sido? Que los habían destruido totalmente. Y eso es lo que ellos podían únicamente esperar de aquel ejército que tenían enfrente. Iban a ser destruidos completamente. Así que temían y temían con razón. Temían y temían con razón. Así que teme de verdad, porque el juicio es seguro, es inminente y Dios lo ha dicho. Y si lo ha dicho es verdad. Lo manifiesta su palabra y es para que tengamos razones fundadas para decir, teme de verdad y hacer lo que hizo Rahab. Segundo lugar, confiesa a Dios. Teme y confiesa. Aprendamos de la confesión de Rahab. Capítulo 2, versículo 11, la segunda parte. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto es lo que confesó Rahab.
Su corazón, aquí dice que estaba acobardado. Estaban acobardados, desmayaban. ¿Ante quién? Ante Dios. Como hemos visto en Mateo, a ese es al que hay que temer. Es a quien hay que temer. Y ellos temían a ese Dios poderoso, más poderoso que todos sus dioses, que había hecho ya tantas maravillas. Y ellos eran los siguientes. Confiesa a Dios. Y Rahab confesó. Y esta confesión no es fácil. Esta mujer venía de una cultura politeísta, estaba en una cultura politeísta y eso es lo que ella había mamado y toda su familia y todas las generaciones anteriores habían mamado eso. Qué difícil es salir cuando estamos en una cultura de esas características, qué difícil, ¿no? Lo vemos como algo extraordinario. Por eso es extraordinario la confesión de Rahab. Olvidarse de todo su contexto y lo que podía significar confesar al único Dios. Vuestro Dios, no el mío, vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Confesiones de este tipo encontramos no solo en una mujer sin condición social, despreciada, no solo en este pasaje, si nos vamos al libro de Daniel, vemos confesiones similares en dos reyes, el rey Nabucodonosor, capítulo 2 y capítulo 4, y luego el rey persa Darío, y hacen confesiones similares, de manera que no hay acepción de personas, desde el más bajo hasta el más importante, todos todos necesitamos confesar que el Señor es Dios de los cielos y de la tierra. Así que teme de verdad, confiesa a Dios. ¿Y qué hizo a continuación Rahab? Pedir misericordia. Pedir misericordia. La petición de Rahab, dice nuestra Reina Valera, os ruego, te suplico, te ruego. Está marcando énfasis. El deseo del hablante. No es algo que hoy me apetece y mañana si no me apetece ya no lo estoy pidiendo. Era un anhelo, una necesidad. Es un sentido de urgencia. ¿No va a ser urgente si tiene un ejército enfrente? Os ruego que tengáis la misericordia que yo he tenido con vosotros. Pero el término misericordia aquí en español se nos queda corto porque la misericordia bíblica comprende muchas facetas. Hay muchos términos en nuestro español que podrían describir el significado de la misericordia de Dios. La misericordia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La misericordia en el Antiguo Testamento, esta palabra aparece unas 240 veces. Es uno de los términos más importantes de la teología del Antiguo Testamento. La misericordia de la que está aquí solicitando Rahab es la misericordia que incluye la bondad de la persona que te va a hacer misericordia, un amor constante, ya os digo, no es algo que hoy se hace, hoy tengo misericordia de este pobre, le doy €1, mañana ya le di ayer, ya no tengo misericordia. Aquí es un amor constante, misericordia, nuevas son cada día. Así es, esta es la misericordia. La gracia, incluye ese favor inmerecido. Lo tiene el que tiene misericordia y si no quiere no le puedes censurar por no tenerlo. Incluye fidelidad. Esa persona que es fiel, que sabes que tiene misericordia constantemente y que no va a faltar a su misericordia aunque tú faltes a tu parte. Es una palabra que incluye devoción, amor leal. Un amor, una misericordia, un concepto que se mantiene constantemente. Ahora, la misericordia también está siempre relacionada a lo que vamos a ver a continuación. La misericordia en la Biblia está relacionada siempre ¿con qué? Con el pacto. Si tú quieres misericordia,
Sí, sí, yo quiero misericordia. ¿Tú no quieres misericordia? Todos queremos misericordia. Sí, sí, tú dame misericordia. Todo el mundo. Si piensa en un Dios, que sea misericordioso, que no sea un Dios vengativo, que no sea un Dios malhumorado, que me dé a mí, que no soy tan malo. Pero esa misericordia, la Biblia, tiene también una contraparte. La misericordia la obtenemos cuando se establece un pacto. Israel iba a tener misericordia en tanto en cuanto fuera fiel. Y aquí Rahab quiere la misericordia, en este caso personificada en los espías, sí, pero con una condición, o con 3 condiciones. Pide misericordia, pide la misericordia que da Dios, que es fiel, que no depende de caprichos. Es la misericordia que encontramos en Isaías. La misericordia que Dios va a mantener a pesar de la infidelidad, incluso de su pueblo. Es la misericordia, como dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías capítulo 54. Versículos 8 a 10. Esa es la misericordia que estaba pidiendo Rahab, que incluye incluso que pueda ser también a pesar de nuestra infidelidad. Pero si Dios es nuestro Redentor, esa es la misericordia. Pero para obtener esa misericordia había que cumplir. Teme la verdad, teme de verdad, confiesa al Señor, pide la misericordia de Dios, pero acepta las condiciones. Qué fácil es pedir y pedir y pedir a Dios que me haga todo lo que yo quiero. Sí, pero Dios no es ninguna genio de la lámpara que está solo para nuestro beneficio particular. Dios te da misericordia, pero hay que cumplir. ¿Qué hay que cumplir? Rahab en este caso tenía que cumplir 3 condiciones. Porque este pacto de misericordia de Dios incluye no solo derechos, sino también obligaciones. Lo que estaba pidiendo, basándose en ese derecho Rahab, ¿qué era? El bien de su familia. Salva a la casa de mi padre, salva sus pertenencias. Ya, pero para que eso ocurriera, Rahab tenía que cumplir las condiciones que le pusieron los espías. Y son 3 condiciones. Ata el cordón, grana en la ventana. 2, que todos estén dentro, todos los de tu familia que quieran salvar el pellejo, que no salgan de tu casa. Y en tercer lugar, guardar silencio, guardar el secreto. Y en estas condiciones son muy sencillas. Hay veces que pensamos en que las condiciones es que nosotros hagamos algo. Que nosotros hagamos algo. No, lo que tenemos que entender de las condiciones del Evangelio es que son precisas y fáciles de entender, como estas. ¿Qué tenía que hacer Rahab? Pues tenía que cumplir esas 3 condiciones que son muy precisas y muy claras de entender. El Evangelio es así. A veces nos queremos complicar la vida como creyentes y cuanto no, si nos acordamos cuando no creíamos en el Señor, de qué manera nos complicábamos la vida para obtener el favor de Dios. Y a veces como creyentes todavía pensamos que nos podemos obtener el favor de Dios con esfuerzos y empezamos a ser activistas y no activos en el Evangelio. Son en primer lugar condiciones muy precisas y fáciles de entender. Y un detalle muy importante, que a veces la lectura repetida de una historia tan conocida nos puede también despistar. ¿Las condiciones quién las pone? Los espías, no Rahab. ¿Cuántas veces le ponemos nosotros condiciones a Dios? No, las condiciones las están poniendo los espías. Son las condiciones de esos hombres de Dios que le están diciendo esto, esto y esto si quieres salvar a tu familia y te quieres salvar tú.
Porque tienes que conocer una cosa. Las condiciones no las pones tú. Hermanos, no podemos ponerle condiciones a Dios. Lo mismo que cuando llegamos a los pies del Señor. Acompañadme a Hechos capítulo 16. Famoso pasaje del carcelero de Filipos, la liberación. Hechos capítulo 16, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Y sacándolos, el carcelero les dijo, ¿a quién sacó? A Pablo y a Silas, después del terremoto. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué pregunta más directa y concreta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Qué sencillo, ¿verdad? Pero ¿puso el carcelero condición alguna? No, él preguntó. Y Pablo y Silas respondieron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedo tener los detalles de eso? Y les hablaron la palabra. Hermanos, no pongamos condiciones al Señor, todo lo tenemos aquí para resolver, como estamos viendo en el libro de Hechos, cualquier cosa se resuelve con la palabra, a la luz de la palabra. Pero tenemos que ser instruidos en la palabra, constantemente, como una esponja que rebosa agua y cuando la tocas, sobresale el agua a la más mínima presión. Así tenemos nosotros que ser expuestos a la palabra. Y cuando pensemos en campañas de evangelización, ¿cuál es la mejor campaña de evangelización? Predicar la palabra, constantemente, a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, donde quiera que el Señor nos ponga. Teme de verdad, la actitud adecuada, confiesa a Dios, pide misericordia, acepta las condiciones y finalmente actúa en consecuencia. Actúa en consecuencia. Aprende de la respuesta que dio Rahab. ¿Qué dice Rahab? Versículo 18. Perdón. El 21. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Punto y final. Sea así como habéis dicho. Y obedeció Rahab, aceptando las condiciones de los espías. No dijo, pero es que yo he hecho, pero es que yo puedo hacer. Todo lo hizo Cristo. No hay nada que aportar. Todo lo hizo Cristo. Y Rahab, de una manera tan elocuente, dijo, sea como habéis dicho. No le busquemos tres pies al gato. Y ella despidió a los profetas y a los espías y se fueron. Y cuando dice que se fueron, y eso sí, el versículo 18, el 21 por la segunda parte, dijo, luego los despidió y se fueron. ¿Y qué hizo? Y ella ató el cordón a la ventana. Y esto, cuando estaba leyendo este pasaje, es lo bueno de leer muchas veces el mismo pasaje porque te das cuenta de otro detallito. Esto lo hizo incluso antes de que tuviera que hacerlo. Porque el versículo 18 dice, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás. Pero es que ellos no habían entrado en la tierra, ellos estaban al otro lado del río. Pero es que fue marcharse a ellos y ella estaba atando él. No se le iba a hacer tarde. Qué hermosos los detalles de la palabra del Señor. No se le hizo tarde. No solo obedeció aceptando las condiciones, sino que su respuesta fue inmediata y sin espera ni dilaciones. Lo haré un poquito más tarde que soy joven. Espérate que acabe. ¿Qué sabes tú del día de mañana? Hazlo ahora. Este pasaje nos ilustra la providencia y la misericordia de Dios para Rahab. Una mujer y su familia extensa en toda una ciudad enorme. Una mujer despreciada y también despreciable. No sería la Madre Teresa de Calcuta antes de su conversión. No se dedicaba
a nada santo. Pero no fue solamente una mera fuente de información y refugio para los dos espías en aquel momento. Dios, en su providencia, y ella no llegaría a enterarse, entró en la genealogía del mismísimo Señor Jesucristo. Y no es hasta Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6, que podemos ver cómo Rahab está incluida en esa famosa genealogía que tantas veces nos dan ansiedad. Pero están para algo. Están para reconocer de dónde vino el Señor Jesucristo, de dónde viene su pueblo escogido, para que sepamos información muy útil para nuestra vida. No venimos de ningún sabio de este mundo, venimos de la cruz de Cristo, de ser salvos por la gracia de Dios. ¿Y esto qué implica? Que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. En Deuteronomio 10:7, Dios no hace acepción de personas. Y Hechos capítulo 10, versículo 34, Pedro tiene que recordar este versículo 10 de Deuteronomio cuando está frente a los judíos diciéndole, ante los gentiles, para decir, Dios no hace acepción de personas, está en la casa de Cornelio, y a los perros gentiles Dios también los está salvando. Y Romanos capítulo 2, versículo 11, Pablo está diciendo, Dios no hace acepción de personas, de los judíos y de los gentiles va a hacer un pueblo para salvación. Dios no hace acepción de personas. Dios salvó a Abraham, y nos vamos a Santiago, y en el capítulo 2 nos recuerda que tanto a Abraham, al noble Abraham, como a la pecadora Rahab, Dios no hizo acepción de personas. ¿Y los salvó por qué? Por fe. No hizo distinción. Ese es nuestro Dios, este es el Dios que predicamos. Por eso, 2 de Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, y lo vil y despreciado del mundo lo escogió Dios. Pues Dios, que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero este tesoro, ¿dónde lo tenemos? En vasos de barro. Nosotros no somos nada que parezca más honorable que Abraham y mucho menos que Rahab. Somos vasos de barro que por su misericordia Dios ha apartado para que le demos gloria. ¿Cómo aplica este capítulo para nosotros? ¿De qué manera esta actitud que aprendemos de Rahab puede ser la actitud que tengamos que tener para estar preparados cuando Dios nos juzgue? Cuando vayas a la presencia de Dios y nos juzgue. Pues qué manera más ilustrativa y más bonita. Digo, ¿a qué estás esperando? A atar tu cordón de grana a la ventana. ¿A que Dios se presente aquí delante? ¿A que tengas que pasarla mal? ¿A que seas invadido por los 1001 problemas de esta vida? ¿A qué estamos esperando? Hermanos, para santificarnos en la presencia del Señor, para servirle, para su gloria. Amigo, ¿qué estás esperando? A atar tu cordón de grana en la ventana de tu casa. Este capítulo nos ha mostrado dos cosas que debes conocer antes de que Dios te someta a su juicio, a esa invasión que se ha visto reflejada en esta parte, en este capítulo 2. Y la primera cosa era que la invasión es inminente, es segura. Dios nos va a juzgar. La segunda, ¿cuál debe ser la actitud para que cuando venga ese juicio salgamos bien parados y podamos darle a nuestros seres queridos esa misma salvación que Cristo te ofrece en esta mañana, o que Cristo nos regaló por su sangre preciosa? ¿Cuál debe ser la actitud? Teme de verdad, confiesa a Dios, pide misericordia, acepta las condiciones y actúa en consecuencia. Como para Rahab las condiciones de Dios, para nosotros también son las mismas condiciones, precisas y fáciles de entender. Hechos, capítulo
4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque pronombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nos quedan 24 versículos más para el jueves día 27, ¿no? Que nos pasarán lista. Hemos dicho ya unos cuantos esta mañana. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sabiendo cuál debe de ser, o que debemos de temer porque la invasión es segura, y sabiendo cuál debe ser nuestra actitud, ¿ahora qué? ¿Qué hacer ahora en el siglo XXI, un día 2 de julio de 2023? Pues te dejo con una cita del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. ¿Y ahora qué? Y dice este hombre de Dios: apresúrate a tu casa, busca tu aposento, cierra la puerta, póstrate junto a tu cama, confiesa tu pecado, arrepiéntete y clama a Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Santo, queremos en esta mañana ponernos de rodillas ante ti, para que nos hagas entender que a quien debemos temer es a ti, por tu santidad, por tu justicia, Señor, pero también tú das oportunidad hasta hoy mismo, para que como Rahab escuchemos tu palabra, nos hagamos cargo de quiénes somos nosotros y realmente quién eres tú, y actuemos en consecuencia, con fe. Fe para salvación de aquellos que aún no te tienen. Fe para santificación para aquellos que te amamos, que estamos en Cristo y que debemos ser santos como tú eres santo. Señor, ayúdanos para que tu palabra cada día y en estos momentos eche raíces en nuestro corazón y que sea todo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.